Esta fotografía fue tomada por un párroco en su propia iglesia. ¿Qué puede explicar la misteriosa figura al lado del altar? Cuando se tomó la fotografía de esta chica en 1917, ¿había realmente hadas en los jardines de Yorkshire? Esta fotografía espectral de un autobús londinense la hizo un hombre que decía poder plasmar imágenes directamente desde su mente a la película. ¿Puede una cámara realmente captar el mundo psíquico? Extraños poderes sacados de los archivos de Arthur Clarke, científico, escritor y visionario, inventor del satélite de telecomunicaciones y autor de 2001, Odisea del Espacio. Desde su retiro de Sri Lanka, analiza los enigmas de este y otros mundos. Extraños poderes, por Arthur C. Clarke. Fotografías espectrales. La investigación de lo sobrenatural puede convertirse en una experiencia muy frustrante. Se depende en gran medida de informes de segunda mano y del poder de observación del ojo de los testigos. Incluso una sola fotografía puede ser el único material disponible. La mayor parte de las fotografías psíquicas parecen tomarse por accidente. Sin embargo, en los años 60 un hombre proclamó que podía hacerlo cuando quisiera. Su nombre, Ted Serious. Aseguraba que podía fijar imágenes sobre una película concentrándose sobre la cámara. Ted Serious denominó su técnica fotopensamiento. Normalmente empleaba cámaras Polaroid y en ocasiones surgían fotografías extraordinarias, desenfocadas y borrosas. Con frecuencia aparecían edificios que estaban a kilómetros de distancia de la cámara. Esta sesión de 1967 la organizó el defensor de Ted, el psiquiatra Jules Eisenbach. En esta ocasión, Ted y Jules se han reunido para otra sesión de fotopensamiento. El doctor Eisenbach nos ha dedicado un poco de su precioso tiempo. Con una sola parada para abastecerse de elementos imprescindibles, se han encerrado en el despacho del doctor Eisenbach a las afueras de Denver, a los pies de las montañas rocosas. En su mejor época, Ted dejó atónita a la comunidad de psiquiatras e investigadores de la mente con sus realizaciones de fotopensamiento. Cuando estaba caliente, en cuanto se entonaba, lo que sucedía era que comenzaba alternando blancos y negros. Los negros suponen una obstrucción total de la luz. No entra luz. Los blancos son una sobreexposición total que no debiera haber ocurrido. Luego las fotografías comenzarían a ser más y más oscuras y después podían comenzarse a grabar rasgos de personas u otras escenas. Como esta iglesia de Alemania donde Ted nunca había estado. O este escrito borroso identificado como el rótulo de un edificio de la Policía Montada del Canadá que en la versión de Ted parece tener la palabra Canadá mal escrita. Esta es el ala de un avión. Esto es lo que sacó Ted. Observen que la sujeción de aquí es una V invertida. Este es el tipo de ajuste que hacemos en sueños. Exactamente el mismo. ¿Podría haber manipulado Ted las fotos? Imposible, dice el doctor Eisenbach. Ted actuaba constantemente bajo la atenta mirada de docenas de personas, a veces 6 u 8 por sesión. Normalmente Ted sujetaba un tubo de cartón entre él y la lente. Él lo llamaba su artilugio, decía que le ayudaba a concentrar sus pensamientos. La última fotopensamiento de Ted reveló unas cortinas. Esto fue hace 10 años. ¿Puede realizar alguna actualmente? Estoy tras una cosa, una persona que sujeta algo.
todo lo que se filmó fue su cara. Apriete el botón. De acuerdo. Incansables, Ted y Jules trabajaron toda la noche, intentando todo lo que sabían para recuperar el espíritu del éxito. Vamos, toma un poco de zumo de película. Hicimos esto noche tras noche durante 3 años. Las sesiones duraban de 6 a 8 horas. Al principio no ocurrió nada. Pero más tarde, en estas originales sesiones, emergían misteriosas fotografías. ¿Cómo ocurría? 2 observadores estuvieron presenciando a Ted en acción. Un fin de semana sospecharon de su artilugio, el tubo de cartón. Charles Reynolds y David Eisendrath, expertos en fotografía y nigromancia, supusieron que Ted podría haber usado su artilugio para ocultar diminutas lentes de aumento con un pequeño soporte de diapositivas en su extremo. Tomando un trozo de transparencia de película y sujetándola al final, en cuanto la luz pase a través de la transparencia y después a las lentes, el sistema óptico de la Polaroid la recogerá y se convertirá en una imagen fotográfica. Este es el Big Ben. Veamos cómo aparecen nuestras cámaras. Usando un dispositivo como este, ellos estimaron que Ted podría haber generado las fotografías que él quisiera. Charlie va a sostenerlo. La luz del flash estrellará contra la camisa de Charlie y pasará a través de esta lente, la lente de la cámara, e imprimirá la imagen en la película. Se pueden preparar tantas lentes de este tipo como creamos necesario. Efectivamente, deben darse cuenta de que cuando Ted hacía esto, le rodeaba un ambiente de caos. Y es muy posible que se desembarazase de estas cosas, como yo acabo de hacer. Cuando le decían, déjame ver esto, él podía decir, miradlo, mientras se bebía una cerveza y todos se movían alrededor con admiración. Es fácil que en esas circunstancias alguien pudiese hacer esto. No es necesario usar la magia para ello. Entonces, ¿han demostrado Reynolds y Eisendrath que Ted no tiene poderes psíquicos? No puedo decir que no tenga poderes sobrenaturales o extraterrestres, pero en los 3 días no le vi hacer nada que me llevase a creer que había hecho esas fotos. De todas las supuestas fotografías psíquicas, quizá las más famosas sean estas de Yorkshire Glen. Francis Griffiths ha traído a su hija para ver la casa de Cottingley, donde vivió con su prima Elsie White durante la Primera Guerra Mundial. Es un pueblo mucho más bonito de lo que pensaba. Me encanta. ¿Dónde está la casa? Francis y Elsie solían jugar en el jardín, en el arroyo que está en la parte de abajo. Dijeron que tomaron aquí en 1917 fotografías de hadas. Ese verano, Francis, de 10 años, se cayó al arroyo. Y comenzaron los problemas. Cuando su madre le preguntó qué hacía allí, ella le dijo, ver las hadas. Para respaldar la historia, la pequeña Elsie, de 16 años, pidió la cámara de su padre para intentar fotografiarlas. Las chicas volvieron a casa 1 hora más tarde. Elsie pidió a su padre que no perdiese tiempo. Él tenía un cuarto oscuro bajo las escaleras. Ella recuerda cómo esperaba ansiosa mientras él revelaba las fotografías para ver cuál era el resultado. Papá dijo, os diré lo que va apareciendo en las fotos que habéis sacado. Esta está poco clara. Debéis haber comido sándwiches. El papel del sándwich está todo pegado. Luego dijo, ¿qué son esas pequeñas cosas de abajo? Y él sí gritó, han salido, han salido. Un mes después de esta foto realizaron otra de Elsie con un gnomo alado.
Estas dos fotografías le resultaron interesantes a Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes. Las publicó en la revista Strand y las declaró auténticas. La historia llegó a los titulares de los periódicos y en poco tiempo dio la vuelta al mundo. Aunque algunos críticos se mostraron escépticos, Conan Doyle seguía convencido de su autenticidad. Hizo lo posible para que se entregasen a las niñas cámaras nuevas y tomaron más fotos. Francis y el hada saltarina, Elsie y el duende alado ofreciendo unas flores. Y por último, el duende violinista. Durante 50 años defendieron su historia. ¿Han montado de alguna forma esas fotografías? Por supuesto que no. Díganos cómo podríamos haberlo hecho y se lo diremos. Recuerde que ella tenía 16 años y yo 10. El caso se resolvió en 1982 gracias a la colección Brotherson de la Universidad de Leeds. Se suponía que estos eran los negativos originales. Sin embargo, Geoffrey Crowley, editor de la British Journal de Fotografía, se dio cuenta de que la cámara Mitch que emplearon las niñas no era lo suficientemente buena como para tomar la primera fotografía de la serie. Concretamente, la lente no podía reproducir esa definición en el negativo. Este negativo es bastante vivo. Los contornos de las figuras están bastante definidos y esto, decididamente, no pudo hacerlo una cámara Mitch. Crowley demostró que ese no podía ser el negativo original. Sorprendentemente descubrió en Cottingley lo que cree que es una fotografía original. Parece bastante diferente. La fotografía original es mucho más suave, del tipo que podía tomar entonces una cámara de esta clase. Consecuentemente, ha existido algo entre esto y esto. Crowley opina que la fotografía fue retocada por un experto. El primer paso que había que dar era hacerse con un negativo nuevo, retocar ese negativo y grabarlo con un cepillo de pelo. Había fotógrafos de gran habilidad en aquella época, posiblemente más que ahora, pero en lo que la gente estaba interesada era en las hadas, así que suavizó la cara, haciendo destacar las hadas de forma que esto fuese lo más destacado de la fotografía y la gente pensara que resplandecían con luz etérea. En el negativo encontró evidencias de que el rostro había sido amortiguado, posiblemente borrándolo con brazo. Crowley opina que el experto que lo realizó fue Edward Gardner, amigo de Conan Doyle y fervoroso creyente en la existencia de las hadas. Cuando Crowley publicó sus averiguaciones, Francis y Elsie confesaron que las fotografías estaban manipuladas. Lo que ocurrió en realidad fue que cuando Francis dijo haber visto hadas en el arroyo, los adultos se rieron de las niñas y Elsie ideó un plan para acabar con las risas. Una noche, antes de ir a dormir, Elsie me dijo, he estado pensando. Elsie era una verdadera entusiasta del cine. Luego continuó, ¿qué te parece si dibujamos unas hadas, las recortamos en cartón y las pegamos en los arbustos? Si el tío o papá nos dejan su cámara, las fotografiaremos y así tendrán que creernos y cesarán las burlas. Así que Francis prestó a Elsie este libro. Y en la página 104, Elsie calcó este grupo de bailarinas. Quitó los adornos superfluos. Les puso alas. Las recortó y las ordenó artísticamente. Luego tomó las fotografías. Para sujetarlas, usaba alfileres. Lo que nosotras hicimos, yo le dije, si ponemos un alfiler de sombrero, un largo alfiler en la espalda de la figura, así, y lo pegamos a la espalda con cinta adhesiva, entonces podemos moverla desde abajo, porque el alfiler es mucho más largo. Tiene una largura de 20 centímetros, por lo menos. Moviéndolo hacia abajo, daba la impresión de que el hada se movía cuando sacaban las fotografías. Parecía como si fueran agitadas por la brisa. En ningún momento pensamos defraudar a nadie. Fue un simple juego de Elsie y mío. No acabo de entender cómo hoy en día puede haber gente que se lo tome así.
Se lo quieren tomar así. Todavía hay personas que me preguntan si no me da vergüenza haberme reído de la gente que me creía. Y no me da vergüenza. Ellos querían creer. Observen las fotografías. Todas estas hadas se ve que están dibujadas. Esta pierna no pertenece a este hada. Y alguien lo señaló en algún periódico. Uno de nuestros fervorosos creyentes dijo: bueno, las hadas no son como los humanos, no tienen el cuerpo como el nuestro, tienen esqueletos, brazos, piernas, manos, y los unen con el pensamiento. A veces no lo hacen del todo bien. Nosotros no podíamos decir nada al respecto, porque siempre había alguien que justificaba los fallos. Era bastante embarazoso. Quiero decir, 2 niñas de pueblo y un hombre brillante, Sir Arthur Conan Doyle. Lo único que podíamos hacer era callar. ¿Pero albergaba aquel lugar todos esos secretos? Aunque admite que las fotografías estaban manipuladas, Francis todavía sostiene haber visto hadas en aquel trozo de jardín. Juraría que hay hadas allí. Bueno, que las vi entonces. Creo que ahora no hay. Las hadas de Cottingley provocaron gran admiración mientras duraron, es decir, la mayor parte de este siglo. El caso es muy educativo. Nos muestra cómo hasta las declaraciones efectuadas por dulces e inocentes niñas deben ser tratadas con la misma cautela que las de los adultos. Algunos fotógrafos se han sorprendido por sus propias realizaciones. Ese es el caso de Gordon Carroll. Estuve en esta iglesia y tomé esta fotografía en la que parece haber un fantasma o algo así. Yo estaba absolutamente convencido de que no había nadie más en la iglesia en ese momento. El sol iluminaba desde el sur-sureste. Serían sobre la 1:30 o las 2 cuando realicé la fotografía, con un tiempo de exposición de unos 2 segundos. No había nadie allí. Sin embargo, cuando se reveló la película, apareció una figura borrosa de rodillas. La figura era totalmente transparente. Se podía ver el altar detrás de ella con detalles. Una de las posibilidades es que alguien hubiese entrado de frente. Pero ¿cómo era posible que en 2 segundos de exposición de la cámara alguien pudiese entrar, arrodillarse y desaparecer? No podía tratarse de un ser humano. Mabel Chinnery tomó esta fotografía de su esposo Jimmy. Su madre parece estar en el asiento trasero. Sin embargo, los Chinnery dicen que acababan de fotografiar su tumba. La madre había muerto una semana antes. Mi esposa sacó la foto al lado del cementerio. Cuando bajábamos hacia el coche y yo me metía en él, ella dijo: espera un segundo, voy a terminar el carrete. Ella sacó la foto y ahí se acabó la historia. Cuando miré por el visor, todo lo que aparecía era Jimmy en el coche. Saqué la fotografía y eso fue todo. Sin embargo, en las fotografías aparece inequívocamente esta figura. Bien, saqué las fotos para enseñárselas a alguien y dijeron: tu madre está en el asiento trasero. Yo contesté: no digáis tonterías. Sin embargo, ella estaba allí. Lo más curioso es que ella siempre se sentaba en ese lado del asiento cuando venía conmigo para poder verme y hablarme mientras conducía. Jim recuerda las últimas palabras de su suegra. Me dijo: Jim, nunca sufrirás ningún daño, siempre estaré contigo. Hay muy pocas fotografías que muestren imágenes fantasmagóricas que hayan salido a la luz pública. Hay un ejemplo conocido realizado por un respetado abogado en una iglesia de Arundel, en Sussex, en 1940. En ella aparece una misteriosa figura luminosa de pie frente al altar. Y aquí tenemos otro ejemplo de fantasma en iglesia tomado por el reverendo Kenneth Lord en su iglesia de Newby, Yorkshire, en la que aparece una figura encapuchada con una calavera como rostro de pie a un lado del altar. ¿Son estas fotografías una prueba de la existencia de fantasmas? ¿O puede ser que incluso siendo las fotografías honestas, las cámaras puedan mentir? Este laboratorio contiene el equipo más sofisticado del mundo para el examen de fotografías. Mediante un ordenador, los expertos forenses ayudan a la policía a descubrir criminales estudiando cada detalle escondido de las imágenes fotografiadas. Hoy la computadora se está usando para examinar fotos de fantasmas.
Se realiza un escáner óptico de la fotografía y se introduce en la computadora para su análisis. Tim Newton y el doctor Steve Gould comienzan con la fotografía de Gordon Carroll. En esta fotografía se dice que aparece un fantasma enfrente del altar. Observémosla con más detalle. Creo que se puede ver claramente en la pantalla que es una figura arrodillada. Si miras aquí arriba, quizá esto sea un plumero. Digo quizá. ¿No lo cree posible? Cierto, está un poco lejos de la resolución posible con esta película, pero como dices, podría ser un plumero. Su software exclusivo para descifrar los números de matrícula de coches en plena huida revela que esta figura puede haberse movido más de una vez. Lo que parece haber ocurrido es que mientras se realizaba una fotografía de larga exposición en una iglesia oscura, alguien estaba limpiando el suelo y se movió varias veces en el transcurso de la toma. Su conclusión es que la fotografía muestra a una señora de la limpieza. ¿Pero qué ocurre con la fotografía de la señora Chinnery? Aquí hay algunas cosas muy extrañas. Este pañuelo definitivamente pasa esta línea. Sin embargo, más abajo la línea está justo enfrente de ella. También este rasgo en el otro lado de la separación de las dos ventanas. Parece ser como un hombro. Eso lo convierte en una persona ancha. Una persona muy ancha. Quizá la mejor explicación sea que algún error en la exposición corta ha superpuesto la fotografía del coche. En la fotografía de Arundel han encontrado una línea a la izquierda de la figura. No es extraño. Esta línea parece acabar en el candelabro. Sí, en efecto, parece ir en esa dirección. Podemos aumentar el contraste de la fotografía. Parece extraño que el sacerdote llevara una falda. La lleva. Podríamos concluir que se trata de una mujer. Sí, eso es. Ahora podemos ver la línea claramente definida y acaba aquí, en este candelabro. Se podría afirmar que es una velita de las empleadas para encender candelabros. Si sus opiniones son correctas y la fotografía muestra a una mujer subiendo por las escaleras del altar con una velita, esto podría explicar las irregularidades de la raya y el tamaño de esta debería ser el mismo que la altura de los escalones. Así que si mido la distancia desde el extremo superior hasta el extremo inferior, eso me da una diferencia de altura de unas 24 unidades. Si repito la operación de escalón en escalón hasta llegar al inferior, esto me da una diferencia de 25 unidades, dos medidas muy próximas. Esto demuestra casi definitivamente que ella subía por las escaleras. Podemos estar seguros de que no es un fantasma. La explicación de esta fotografía es que alguien entró en la iglesia y subió las escaleras para encender una vela mientras se tomaba la fotografía. La señora se mueve con lentitud por el altar encendiendo una a una las velas. Pero ¿y la siniestra figura captada por el reverendo Kenneth Lord en su iglesia de Newby, en Yorkshire? Incluso los más rigurosos análisis informáticos no pueden proporcionar una explicación fotográfica. No creo que en esta ocasión haya nada anormal en la fotografía. Por tanto, creo que nuestra conclusión es que la superposición fotográfica es bastante improbable. Luego podría ser un fiable candidato a fantasma. Aunque sería difícil explicar algunas fotografías, ni una sola de ellas ofrece pruebas convincentes de que un fantasma haya sido recogido por la cámara. Y esto creo es una prueba definitiva sobre la naturaleza de los fantasmas. Durante más de un siglo, millones de cámaras han abierto sus objetivos en todo el mundo. En este momento debe haber billones de fotografías. Si los fantasmas pudieran fotografiarse, actualmente tendríamos museos enteros llenos de sus retratos. Sin embargo, no los hay porque estas imágenes solo existen en la mente de los observadores. Creo que los fantasmas son por lo menos tan reales como los sueños y hasta ahora nadie ha fotografiado un sueño.
Quizá algún día se consiga. Entonces tendríamos cámaras capaces de captar realmente un fantasma.